Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 18. Punto de vista en tercera persona Hogwarts. Miren. Señaló un estudiante desde la ventana del castillo al oír las explosiones a lo lejos. Una parte de Hogsmeade empezaba a emitir humo hacia arriba mientras resonaban gritos lejanos. Ja 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 ja. ¡Viva el señor oscuro!, exclamó otro estudiante mientras hacía alarde de sus uniformes de Slytherin. La mayoría de los estudiantes de Slytherin no habían ido a Hogsmeade hoy ya que sus padres les advirtieron sobre el ataque, y los que no estaban al tanto no fueron el objetivo de los magos oscuros, por lo que lograron escapar. Mientras estos estudiantes, en su mayoría un grupo de adolescentes lunáticos, observaban la situación con satisfacción, aclamando el fin de los sangre sucia en la escuela. Querían la supremacía de los sangre pura y el control total del mundo mágico de este país. Estas eran las dos mayores ambiciones de Voldemort y sus seguidores, y como hijos de magos que seguían esta ideología y trabajaban para transformar el mundo mágico de Inglaterra, a sus hijos se les enseñó desde niños a seguir este camino, demostrando su superioridad. Me gustaría estar allí para ver las escenas de esos idiotas muriendo de miedo mientras eran torturados, dijo otro estudiante, mirando por el otro lado de la ventana. Eso suena horrible, dijo un niño con un ligero temblor. Sus padres apoyaban a Voldemort, pero eso no significaba que tuviera el valor de presenciar la tortura ni que le gustara la ideología. Sin embargo, no tenía otra opción. Era muy probable que sus padres lo despojaran del apellido y lo expulsaran si oían lo que pensaba al respecto. Yo también preferiría estar allí, pero podríamos quedar atrapados en el fuego cruzado, comentó un quinto estudiante. ¡Viva el mago oscuro!, gritó uno de ellos, mientras algunos estudiantes de otras casas que se quedaron en la escuela los miraban atónitos y algo asustados. Al oír los gritos a lo lejos, no fue difícil atar cabos. Escuché que los profesores ya están allí, cotilleó otro estudiante. Sí, pero oí que había al menos más de 50 magos oscuros. Dudo que los profesores puedan con eso. Mis padres me dijeron en la carta que habían urdido un plan para que el director e incluso el Ministerio de Magia no estuvieran presentes para encargarse de ellos tan rápido. Para cuando finalmente lleguen, ya habrá un montón de cadáveres en el pueblo, comentó otro estudiante con una sonrisa sádica. ¿Está Snape ahí? Ojalá que sí, ya que era un objetivo. Oí que la familia Rosier quiere matarlo y la familia Malfoy quiere reemplazarlo, dijo el estudiante, y los demás miraron a Lucius, que estaba mirando por una ventana. Aunque Narcisa también miraba con cautela a su prometido, no había visto a Snape en el colegio, ni a su hermana mayor. ¿Es eso cierto?, preguntó otro a Lucius. El niño asintió con cierta cautela. Sí, mi padre cree que será una pieza útil para la causa, dijo. Snape se ganó muchos enemigos. No aguantaba ni una semana con los otros mortífagos, dijo un estudiante de sexto año. De todos modos, ¿está Snape en la escuela?, preguntó otro y todos negaron con la cabeza. No, no lo he visto. Así que debe estar allí, espero. ¿Viste lo que le hizo a Bellatrix?, murmuró otro. Sí, la mayoría de los estudiantes le tenían miedo a Snape y casi nadie más se metía con él. Pero ansiaban venganza por sus acciones. Siguieron oyendo el sonido proveniente de Hogsmeade, hasta que, de repente, la calma empezó a reinar en el pueblo. Los gritos cesaron, las explosiones también disminuyeron considerablemente y el silencio se apoderó de todo. «Oye, ¿qué pasa ahí?», murmuró un estudiante, mirando la situación un poco sorprendido. «¿Quién sabe? Había 50 magos oscuros. No pudieron haber caído ante los profesores, probablemente los vencieron», otro intentó ser más lógico, mientras el silencio se apoderaba de todo el lugar, hasta que de repente comenzaron a aparecer explosiones en el aire sobre Hogsmeade y magos en escobas. «Mira, esos son», señaló esperanzado un estudiante de otra casa, ya que a diferencia de los Slytherin, las otras casas que se quedaron en la escuela esperaban que los estudiantes estuvieran a salvo y que los profesores derrotaran a los magos oscuros. «Sí, el Ministerio de Magia ha llegado. Los aurores están aquí», dijeron, mientras numerosos aurores comenzaban a descender y a registrar la ciudad en busca de cualquier enemigo. Los primeros llegaron rápidamente a la plaza donde los maestros habían derrotado a los últimos magos oscuros, mientras que el líder de ese escuadrón aterrizó frente a ellos, yendo directo hacia su vieja amiga, la señorita Longbottom. «Señor Moody, por fin llegó. ¿A qué viene tanta demora?», murmuró Longbottom, insatisfecha, a pesar de estar hablando con el hombre que la superaba en la jerarquía ministerial. El ministerio fue notificado mucho después. Pero ese es un problema que analizaremos más adelante.
Ahora, dime, ¿cómo está la situación? Los demás aurores están registrando el pueblo, pero no hemos encontrado ningún enemigo en pie mientras los estudiantes están atrapados, pero hay muchos cadáveres en el suelo, tanto de estudiantes como de los magos que los atacaron, habló, levantando una ceja, buscando respuestas. Realmente no lo sabemos, admitió Longbottom con expresión sombría. Los profesores Slughorn, McGonagall y Flitwick tampoco tenían respuesta y simplemente fruncieron el ceño. Minerva McGonagall decidió responder a lo que sabía. Solo nos enfrentamos a magos oscuros aquí en la plaza y no encontramos a otros, pero parece que alguien los atacó, ya que vimos a algunos morir y todos parecen estar muertos, admitió. Alguien los casó. El señor Moody alzó la vista hacia ella, de forma extraña, al ver que otro auror se acercaba. Señor Moody, tenemos un gran problema aquí, comenzó el auror con cautela. Dime, hombre, dijo el señor Moody y preguntó. Está lleno de cadáveres esparcidos por todo el pueblo, como vimos en las escobas. Además de los estudiantes, hay más de 40 adultos muertos que actuaron como magos oscuros, empezó con cautela mientras el señor Moody lo miraba con una ceja levantada. Lo más extraño es la forma en que murieron, habló al final. ¿Cómo? Preguntó Moody de nuevo, algo enojado por la vacilación del hombre al decirlo. La mayoría de estos cuerpos fueron cortados con una cuchilla, hay sangre de mago oscuro corriendo por todas las calles del pueblo, habló con todos los que escuchaban, quedándose atónitos. ¿Qué dices? Fue lo único que Moody pudo exclamar. El hombre suspiró y usó su varita, mientras traía dos cuerpos, uno decapitado y otro lleno de agujeros de cuchilla. Todos miraron horrorizados, al ver que el primero tenía un corte limpio y el otro parecía carne picada con tantas púas. Por favor, ¿pueden dejar de mostrar esto? Hay estudiantes aquí. Exclamó la profesora McGonagall horrorizada, mientras que todos los estudiantes de las tres casas estaban bastante asustados por lo que ocurría detrás de los profesores. Moody la miró y suspiró. Puedes ir a buscar a los estudiantes desde aquí. Creo que estarán mejor en el castillo, dijo, y la profesora McGonagall no pudo estar en desacuerdo. Rápidamente comenzó a instruir a los alumnos por las calles menos afectadas, mientras los aurores también los seguían, intentando tranquilizarlos mientras los sacaban de sus escondites, pero la gran mayoría estaban temblando y traumatizados, incluso apuntaban con sus varitas a los aurores y algunos con menos control, atacaban pensando que eran magos oscuros, pero estos profesionales ya estaban acostumbrados y entrenados para esto, tratando fácilmente con los niños sin hacerles daño. El señor Moody empezó a llevar a dos profesores por los pueblos para examinar el cuerpo, mientras que el profesor Flint también ayudó a sacar a los estudiantes traumatizados de la aldea. Longbottom y Slughorn se quedaron con los aurores, investigando lo sucedido. Entonces una sola persona eliminó a todos estos magos oscuros. El señor Moody no podía creer los informes después de leerlos. Después de todo, todos los cortes fueron hechos con dos espadas, cuando no existía ningún hechizo de transfiguración. Todo indicaba que una sola persona había cometido una masacre usando espadas, algo que los magos no hacían, o al menos Moody nunca lo había visto en toda su carrera de auror. ¿Profesores, saben algo? Preguntó al final. Longbottom y Slughorn reflexionaron un momento, pero negaron con la cabeza. No conocían a nadie capaz de semejante hazaña. No sé quién era, pero vimos algo de su habilidad, y vimos que son muy buenos en la transfiguración, convirtiendo piedras en espadas y alcanzando objetivos en el aire. En todos estos años, nunca había visto nada igual. Incluso los magos oscuros parecían temerle, mientras huían de las calles, huyendo de este usuario, dijo el profesor Slughorn. Moody no parecía contento. Todos los aurores de la zona usaron a Rebelio, pero no encontraron nada que pudiera conducir a este hombre. No había atacado a ningún niño, solo a magos oscuros, pero actuó con brutalidad y despiadadamente. Primero, un ataque de estos magos oscuros, torturando a estudiantes de Hogwarts e incluso matándolos, y tuvimos que lidiar con los estudiantes supervivientes. Ahora estamos investigando a alguien que mató a todos los magos oscuros de esta manera. Alastor Moody no sabía qué decir al respecto. Después de todo, esto era completamente diferente de la propuesta inicial cuando vino aquí con la petición de ayuda. Señor Moody, hemos encontrado un testigo, dijo otro auror, acercándose a los tres. ¿Vas a decir que es un estudiante otra vez? Los estudiantes intentaron contar lo que vieron y ni siquiera sabían qué decir, ni qué era. Solo vieron cómo masacraban a los magos. Eso no nos ayuda en absoluto, dijo Moody, insatisfecho. No, señor, es la dueña de las tres escobas. Ella derrotó a unos magos oscuros y lo vio personalmente, informó. El señor Moody arqueó una ceja. ¿Dónde está?
Preguntó de inmediato. Estoy aquí, si me estás buscando, se acercó la mujer con su marcado acento rural inglés. ¿Viste lo que pasó? Preguntó el señor Moody. Sí, logré derrotar a 3 magos oscuros mientras protegía el caso de los estudiantes en las 3 escobas. Jamás dejaría que un idiota se metiera en mi bar, dijo con tono severo. Sin embargo, cuando esperaba que me atacaran más magos, empecé a verlos siendo masacrados por alguien vestido de negro, blandiendo espadas en sus manos. Incluso podía transformar esas espadas en su propia varita. Nunca había visto a nadie hacer eso. Pero lo más asombroso era su forma de moverse. Usaba una especie de aparición, pero se movía en un estallido de sombras. Era extraño, pero tan rápido y letal que ningún ninja tuvo la menor oportunidad mientras morían a manos del enmascarado, murmuró mientras recordaba la escena. Quienquiera que fuera esa persona, estaba masacrando a todos brutalmente, e incluso me sentí satisfecha al verlo. Esos idiotas finalmente conocieron a alguien más loco que ellos, dio su última reflexión sin importarle hablarle así a un policía mágico. Moody escuchó esto y se vio obligado a fruncir el ceño mientras miraba a los profesores esperando una respuesta. Pero Slughorn negaba con la cabeza, sin saberlo, a pesar de que la información era bastante impresionante. Longbottom parecía tener un brillo especial en los ojos, pero no dijo nada. El señor Moody no pudo evitar suspirar, al ver que no llegaría a nada. Bueno, en fin, empecemos a limpiar este desastre. Identifiquemos todos los cuerpos y llevémoslos al ministerio. En cuanto a los estudiantes, es mejor dejarle eso al director cuando llegue, dijo al final. En ese momento, se produjo una explosión en la calle y apareció un fénix con un anciano, caminando por la calle. Era el propio director, observando todo con ojos atónitos. Había estudiantes y magos oscuros muertos, mientras que los estudiantes parecían muertos por tortura sin rastro alguno de sangre. Los magos oscuros estaban mutilados mientras su sangre se extendía por todas partes. Había cuerpos sin brazos, corazones traspasados y, sobre todo, sin cabezas. Mientras un cuerpo yacía de lado, la cabeza estaba al otro lado de la calle, tras rodar. Era una escena brutal. Rápidamente miró a los presentes, buscando respuestas mientras comenzaban a informar, y no tardó mucho en que los reporteros también llegaran al lugar con otros equipos de aurores. Oxmeade se había convertido en un completo desastre en ese momento. ¿Qué dices? Gruñó un hombre de pelo blanco. No parecía viejo, solo un hombre de mediana edad con un cabello platino único. Frente a él estaba un viejo elfo doméstico, uno que pertenecía a los Malfoy, que venía a entregar noticias cuando otro elfo doméstico apareció en la propiedad solicitando una citación de su amo. El señor Tenebroso quiere una reunión urgente. La mayoría de los magos que fueron a Oxmeade han muerto, y los pocos que sobrevivieron serán llevados a Azkaban, dijo el elfo, temblando de miedo ante la ira de Lord Malfoy. Están llamando a todos los mortífagos. Habló antes de que sus ojos se abrieran de par en par, brillando al reflejar el hechizo verde que volaba hacia él en ese momento. Abraxas Malfoy vio cómo su elfo doméstico moría a causa de la maldición asesina que lo atacó, furioso por la caída de sus subordinados en combate. Personas a las que había instruido para que siguieran sus órdenes, como los soldados de los Malfoy, a quienes había puesto a disposición de Voldemort para lanzar un primer ataque en Oxmeade. ¿Cómo los mataron? Fue un golpe contra el poder de la familia, exclamó con rabia y miró el cuerpo del elfo muerto antes de suspirar y salir de su habitación, cogiendo una capa oscura y dirigiéndose a la reunión de los mortífagos. Este hombre era un fuerte seguidor de la ideología de sangre pura, los Malfoy siempre fueron una familia que enseñó a ser estrictos con los involucrados, la tradición familiar era ocupar altos cargos en la sociedad mágica y un nombre encumbrado, el mismo Abraxas había logrado remover a Nobile Edge con un oscuro plan de su puesto, el primer mago de origen mugle en asumir el más alto cargo dentro del Ministerio de Magia. Se puso la capa negra con la máscara de calavera y desapareció al momento siguiente, mientras se encontraba en un entorno completamente oscuro cuando se encontraron en un antiguo castillo. Habían decenas de personas como Abraxas vestidos de mortífagos, mirando la mesa, mientras hablaban entre ellos sobre el incidente en Oxmeade. Casi 60 magos oscuros habían sido sacados de sus filas por alguien desconocido que ni siquiera el Ministerio de Magia podía explicar lo que pasó. Todos fueron asesinados. Mi tío, es un auror, informó que todos fueron eliminados a cuchilladas, ¿puedes creerlo? ¿Cómo solían pelear esos mugles en los viejos tiempos? Esto es absurdo. ¿Quién hizo esto? Escuché que fue solo una persona. Deberíamos matarlo, sea quien sea, es una amenaza. ¿Cómo pudo ir contra el Señor Oscuro? Silencio.
El último en hablar fue el hombre encapuchado al final de la mesa, mientras todos inmediatamente guardaron silencio y sus miradas se dirigieron hacia la dirección de la mesa. No tiene sentido quejarse en este momento, dijo Voldemort con calma mientras nadie más respiraba para que él pudiera hablar. Quiero saber exactamente quién hizo esto, no debería haber nadie con una habilidad tan grande para eliminar a varios magos en batallas, quiero saber exactamente quién es esta persona, dijo directamente. Así se hará, señor Oscuro, dijo uno de los mortífagos, eran al menos 30 de ellos, eran los miembros principales de la causa, con altos cargos en toda la sociedad mágica, leales a la causa de su señor. Hablas como si fueras competente, se burló Voldemort. ¿Has descubierto la identidad del extraño enemigo que vende pociones? El mismísimo señor Oscuro estaba interesado en el misterioso hombre que estaba descubriendo quién estaba introduciendo una gran cantidad de pociones en el mercado. Pronto lo encontraremos, señor Oscuro, dijo el mismo mortífago. Este hombre probablemente era uno de los jefes de las grandes familias, donde solo los mortífagos tenían el requisito de pertenecer a ellas. Estaré esperando los resultados y espero que esta vez no me decepciones, se burló Voldemort antes de que una serpiente apareciera en su hombro, mostrando sus colmillos a todos los presentes y desapareciera al momento siguiente con un pop. Los mortífagos allí, finalmente comenzaron a respirar de nuevo, casi nadie se quedó ya que comenzaron a irse para manejar sus propios asuntos o incluso ayudar al señor Oscuro en la búsqueda de este mago. Abraxas, ¿estás bien? Uno de los mortífagos que se quedó allí miró a Abraxas con cautela. ¿Qué te parece? Yo fui uno de los que envió más soldados a la misión, intentando asegurar que capturaran a cierto estudiante, comentó Abraxas con tono cansado. Lo sé, la familia Rosier también sufrió una gran pérdida, escuché que, mientras usted quería capturar a un estudiante de 5º año, la señora Rosier no escatimó esfuerzos para enviar gente a matarlo, dijo el hombre, mirando a Abraxas con sorpresa. Sí, pero ahora no hay nada que hacer, este año se formarán nuevos estudiantes, intentaré reclutar a algunos más para que trabajen para la familia Malfoy, dijo. Su hijo se gradúa este año, ¿piensa ponerlo bajo el cuidado de los mortífagos? Preguntó el hombre. Sí, es su deber. Así que trabajará conmigo a partir del año que viene, y hablando de eso, recordó a Abraxas, este hombre tenía contactos importantes y era dueño de una casa de subastas. Necesito comprar otro elfo doméstico para mi familia. ¿Tendrás alguno? Preguntó con interés. Bueno, es difícil conseguir alguno este año, pero logramos conseguir uno joven para dentro de 2 semanas. Puedes presentarte, pero estará en el mercado negro, así que ven con máscara y te enviaré una invitación en cuanto llegue el día, dijo el hombre, y Abraxas asintió mientras finalmente desaparecían de ese escondite. La situación no era nada agradable para Hogwarts, ya que este ataque terminó siendo un escándalo sin precedentes, con periódicos informando sobre el ataque a los estudiantes muertos y la falta de defensa en Hogwarts. El director terminó participando en varias entrevistas después de que todos los cuerpos fueron retirados, explicando la situación mientras los reporteros estaban bastante activos tratando de acorralarlo. Después de todo, las preguntas eran sobre por qué no estaba en la escuela cuando comenzó el ataque, cómo la escuela tenía una defensa tan débil, o quién era la persona que había eliminado a docenas de magos oscuros de manera tan brutal y horrenda frente a los estudiantes, y nadie podía decir quién era esta persona. ¿Dónde estaba, director? Esta pregunta se repetía una y otra vez. Me llamaron para ir al norte de Inglaterra por un asunto relacionado con una actividad oscura, sin imaginar nunca que fuera una distracción para atacar la escuela, respondió Albus Dumbledore. ¿Crees que permanecerás como director después de este ataque? Preguntó otro reportero mago. No veo ninguna razón para dimitir. A pesar de los trágicos acontecimientos, Hogwarts sigue bien. Simplemente prohibiremos salir de la escuela en las próximas semanas, dijo con calma. Pero, ¿fue esto debido al extraño mago que apareció y comenzó a matar a los magos oscuros? Si no fuera por él, ¿Hogwarts también podría haber sido atacado? Preguntó otro reportero. Les aseguro que Hogwarts nunca será atacado, respondió Dumbledore. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser esta persona? Se hizo otra pregunta. No, pero lo sabremos pronto, dijo Dumbledore. Esto continuó por un tiempo hasta que el director se fue a hablar con los aurores para ayudarlos con la investigación. Mientras tanto, en la escuela, el ambiente era extremadamente sombrío, mientras decenas de ataúdes eran cargados en vagones con Thestrals al frente, luego de identificar quiénes eran los cuerpos caídos, eran enviados a sus familias. Cientos de estudiantes observaban la situación con ojos desolados. Muchos lloraban, mientras que otros tenían expresiones tristes.
Allí, entre los muertos, había amigos, hermanos y amantes, ahora perdidos entre tantos cuerpos. Era una situación muy triste. Muchos veían a los Thestrals por primera vez, presenciando la muerte de aquellos estudiantes en Hogsmeade. Los estudiantes de Slytherin observaron esto con una actitud más serena, pero también con una mirada ligeramente sombría, no por los estudiantes, al menos a la mayoría no les importaban los estudiantes nacidos de muggles de otras casas, sino por la noticia de que ningún mago oscuro sobrevivió al ataque. Alguien apareció y los exterminó a todos. Los profesores se encargaban de todo, igualmente tristes, mientras algunos lloraban colocando más y más ataúdes con sus varitas, hasta que el último entró al vagón y comenzaron a partir hacia el tren donde los llevarían con sus familias por toda Inglaterra. Un evento muy triste, con padres recibiendo a sus hijos de esta manera después de que la escuela ya hubiera dado la noticia. Finalmente, todos los estudiantes regresaron a sus dormitorios por orden de los directores de casa. La escuela se reunió en el salón común unas horas después, mientras los estudiantes aún lloraban y estaban tristes, sin ganas de comer lo que tenían delante. Muchos de ellos miraban con odio la mesa de Slytherin, mientras que los que estaban sentados allí no parecían importarles mucho, y continuaban conversando entre ellos como si trataran de averiguar quién les había hecho eso a los magos oscuros. En un momento en que el lugar mantenía conversaciones en voz baja, el director, rodeado de profesores de mirada sombría, se puso de pie, llamando la atención de todos mientras golpeaba su cuchara contra su vaso. Miró a su alrededor un momento, antes de suspirar y comenzar. Estudiantes, comprendo perfectamente cómo se sienten, empezó. Desafortunadamente, esto ha sucedido y no podemos retroceder en el tiempo para evitar semejante atrocidad, pero me aseguraré de que esto no le vuelva a ocurrir a ningún estudiante. Habló con firmeza. Estarán protegidos mientras estén aquí, se lo garantizo. Pero a partir de hoy, decreto que nadie saldrá del colegio para ir a Hogsmeade de los fines de semana. Dijo que, en estos tiempos delicados, no podían permitirse el lujo de salir del colegio. Habló mientras la mayoría de los estudiantes asentían en señal de comprensión, mientras que los estudiantes de Slytherin fruncían el ceño, ya que ellos también se verían afectados por esto, incapaces de hacer nada más que guardar estos pensamientos para sí mismos. En segundo lugar, suspenderemos todas las clases durante una semana, mientras Hogwarts guarda luto. Se les permitirá visitar a sus familias. Habló y movió su varita, mientras todas las banderas del salón se transformaban en estandartes negros. Los estudiantes asintieron y reanudaron la comida después de esto. Mientras el director terminaba su discurso, había una estudiante de Slytherin mirando a sus compañeros mientras ellos evitaban su mirada, buscando a una persona en específico, pero no estaba allí. Snape estaba en la sección restringida en ese momento, leyendo más cosas y reflexionando sobre su lucha, analizando los pros y los contras de su primera batalla mágica mortal. Acababa de terminar y regresaba para preparar más pociones antes de dormir. Al salir de la sección restringida, pasando por la zona común de la biblioteca, casi lo sorprende una mujer que salió de una de las filas intentando detenerlo. Con un pequeño grito femenino, lo cual hizo por instinto, atrapándola mientras la lanzaba contra las estanterías de una esquina y la apretaba contra ellas. ¿Qué haces aquí, espiándome? Snape fulminó con la mirada a Bellatrix, mientras la mujer le gruñía por tenerlo tan cerca de su cara. Vete al infierno, cabrón. No paras de tocarme. Gruñó, mientras una sombra aparecía al otro lado del pasillo. Oyó el sonido de libros cayendo y el grito de Bellatrix, encontrándose con una escena extraña. Después de todo, desde su punto de vista, parecía que los habían pillado besándose en la biblioteca, pues ambos giraron la cara hacia ella. Ella los miró con los ojos muy abiertos y salió corriendo. Era una estudiante de Hufflepuff. Una chismosa, encima. Si dice algo, la mato, lo juro. Gruñó Bellatrix. ¿Puedes dejar de amenazar a los demás y decirme exactamente qué quieres? ¿No te devolví la varita por ese horrible beso tuyo? Dijo Snape con tono insatisfecho. ¿Qué dijiste? Dices que mi beso es horrible. Bastardo. Le gritó furiosa a Snape. ¿Quién está gritando en la biblioteca? Exclamó la príncipe bibliotecaria desde su escritorio, mirando hacia las estanterías en ese momento, levantándose y acercándose a ver quién hacía el ruido. TSK. Snape vio esto y rápidamente se transformó en una sombra, mientras que Bellatrix también se teletransportó, cayendo sobre la cama de Snape, mientras él la miraba con los brazos cruzados. ¿Te atreves a tirarme así? Aunque no entendía cómo Snape lo hacía, sin duda le enfurecía que la trataran así. Cállate y dime qué quieres, si no, sal por esa puerta y ve a tu habitación.
Snape no tenía paciencia con esta loca. Por supuesto, Bellatrix lo miró con toda la ira que pudo. Snape encabezaba su lista de personas a las que más quería torturar, pero ¿qué podía hacer con él después de todo lo que había presenciado? Tragándose el orgullo, lo miró con seriedad. «Dime cómo hiciste todo eso en Hogsmeade», preguntó. A pesar de estar enfadada, seguía sintiendo curiosidad por lo que vio después de seguir a Snape causando las primeras muertes de los magos oscuros. Snape se cruzó de brazos ante esa tonta, sabía que ella lo había visto pero también estaba seguro de que no lo delataría, después de todo, había visto algo bastante interesante mientras corría por Hogsmeade. ¿Te importa? Snape levantó una ceja. ¿Qué dijiste, bastardo? Gruñó Bellatrix, poco acostumbrada a que le hablaran así. Basta de tonterías, vete. Tengo otras cosas que hacer, dijo Snape con seriedad mientras se acercaba a la puerta, tocando el pomo y moviendo la cabeza con un rayo que pasaba a su lado. Sin vergüenza. Una vez más, Bellatrix, tontamente llevada por la ira, maldijo a los demás. Atácame una vez más y haré mucho más que simplemente obligarte a salir de esta habitación. Snape había esquivado el ataque con facilidad. No representaba ninguna amenaza para él, pero no permitiría que Bellatrix lo atacara de nuevo. Bellatrix parecía enojada y con un destello de arrepentimiento, sabiendo que había actuado por enojo y muy consciente de que esta persona era diferente de todos los demás estudiantes, podía vencerla. ¿Pero se disculparía por ello? Claro que no. Así que se cruzó de brazos y se sentó en la cama de Snape. No me iré a ningún lado hasta que me digas cómo lo hiciste, dijo con terquedad. ¿Hablas en serio? Snape no pudo contener el desdén de pensar que estaba tratando con una niña. Lo soy. Me quedaré aquí hasta que decidas hablar. Dijo con un tono aún más terco. Como sea, no me molestes, si no, actuaré en tu contra. Snape, ya cansado de lidiar con esta mujer, se dirigió a su caldero, ignorándola. No dijo nada más, pero observó a Snape manipulando el caldero, haciéndola sentir inexistente. Esto la frustraba, apretando los puños, y continuó mientras la lechuza negra de Snape la observaba con curiosidad, sin comprender bien qué pasaba. En un momento, la bolsa que Snape estaba usando empezó a temblar y Snape detuvo su poción para mirarla. Incluso olvidé que la recogí en la cocina antes de ir a la biblioteca, murmuró Snape mientras se quitaba la bolsa del hombro y comenzaba a abrirla, pero antes de hacerlo, miró a Bellatrix, que llevaba 20 minutos de pie en la cama. Si le cuentas a alguien algo de lo que pasa aquí hoy, haré que te arrepientas, dijo Snape con seriedad. ¿Qué dijiste, bastardo? Gruñó ella, como era natural, pero de repente la varita de Snape apareció en su mano y lanzó un hechizo que le selló la boca. HMMMMMMMMMM. Bellatrix estaba viviendo la mayor humillación de su vida al sentir su boca sellarse gracias a Snape, mientras ella solo podía mirarlo con odio, sin siquiera poder lanzar magia contra él, algo que también dudaba mucho después de verlo silenciar magos como insectos en Hogsmeade. Snape ignoró la mirada y los gemidos de la mujer mientras abría la bolsa y sacaba de ella un enorme Grapplorn, ocupando la mayor parte de su habitación con su enorme volumen. HMMMM. Bellatrix se sobresaltó al ver a la criatura gigante chocando contra los compartimentos de la habitación por ser tan grande, mientras que el búho tuvo que batir sus alas mientras se quejaba del perezoso e inmenso colega. ¿De dónde salió este animal? Esto es un... Incapaz de hablar, solo podía tener sus pensamientos. Un Grapplorn, lo sé. Es un gordo perezoso, pero no le hagas caso. Snape tuvo que admitir que se divertía viendo a esa mujer desconcertada, saliendo de esa mirada atónita que solía tener. Y, continuó mientras una Bellatrix con la boca pegada lo miraba con cautela, pensando que Snape no solo era un asesino cruel, algo que no le molestaba en absoluto, sino que también estaba loco. Si le cuentas a alguien lo que estás viendo aquí, le contaré a toda la escuela sobre tu animago. Después de todo, me seguiste por el olor de tu varita, declaró Snape. HMMMMMM. Si Snape lo hubiera adivinado, estaba siendo maldecido por esta mujer que exclamaba y gemía hacia él, alcanzando un nuevo nivel de ira contra él. No te sorprendas tanto, me preguntaba cómo lograste encontrarme en Hogsmeade. Después de todo, entré sin que nadie me viera, pero luego, mientras estaba en combate contra esos magos oscuros, noté que un animal me observaba, comentó Snape con calma, haciendo que Bellatrix se sintiera cada vez más incómoda. Así lo vi. Sabes, no te conocía antes de que intentaras desafiarme en la sala común de la casa, luego supe más sobre ti, así que me sorprendió bastante que la temida Bellatrix Black en realidad se vio obligado a sonreír ante eso.
HMMMM. Exclamó mientras su cara se ponía roja como si estuviera amenazando a toda la familia de Snape, pero a él no le importó y continuó. Un pequeño zorro blanco, qué curioso, ¿no crees? Preguntó Snape con calma. Bellatrix estaba dividida entre el odio y la vergüenza, ciertamente odiaba cada vez más a Snape, pero ¿qué más podía hacer? Tengo que obedecerlo, ¿cómo descubrió esto? Bellatrix estaba furiosa y desesperada por esto, después de todo, este era su mayor secreto, por supuesto que todos se burlarían de ella si descubrieran que podía transformarse en un zorro inofensivo, perdiendo toda su moral como una bruja malvada y despiadada. Intentó transformarse en animaga a escondidas de todos, siguiendo las instrucciones de la profesora McGonagall, con la esperanza de transformarse en un lobo negro, un hombre lobo o un dragón, cualquier cosa que pudiera asustar a la gente. Pero en cuanto lo consiguió, su felicidad se convirtió en desesperación. Era un zorro pequeño, bonito y adorable, como tuvo que admitir, pero nada amenazante. Este mestizo lo sabe. Jamás permitiré que comparta esta información con otros, jamás. Decidió. ¿Pero qué más puedo hacer con él? Lo vi matar a docenas de magos con facilidad, ningún mestizo debería ser tan poderoso, ¿cómo pudo matar a tanta gente en Hogsmeade? ¿Cómo puede ser tan frío y sanguinario? Se sorprendió gimiendo mientras pensaba en estas cosas. ¿Cuál es tu secreto, Severus Snape? No pudo evitar murmurar mientras lo veía calmar al Grughorn, si es que eso lo calmaba. Después de todo, Snape pateaba al animal, lo llamaba gordo y decía que explotaría, así que lo dejaría en el bosque prohibido. Bellatrix simplemente lo observaba mientras preparaba sus pociones, mientras él comenzaba a decapitar a unas acromántulas que había matado hacía tiempo. Snape comenzó a concentrarse en sus pociones y continuó durante toda la noche, mientras continuaba haciendo sus pociones, no le importó que la chica lo ignorara y no pudiera decir nada. En ese momento Bellatrix no soportó mirarlo más conforme pasaban las horas, comenzó a cerrar los ojos, era una chica testaruda y no salió de la habitación hasta que Snape finalmente le habló, pero eso no sucedió. Después de un rato, Snape por fin terminó sus cosas, y ya era de madrugada. Vio a su Grughorn y a su lechuza negra durmiendo, igual que Bellatrix en su cama. Guardó sus cosas y miró su cama ocupada. HMMMMMM. Bellatrix se despertó sobresaltada al ser arrojada de la cama de Snape, mientras la niña gritaba con un susto ahogado. Si vas a dormir aquí, duerme en el suelo. La cama es mía, dijo Snape con tono severo mientras se acostaba. Bellatrix maldijo a Snape, aunque a él no le importó y se durmió. Sin opción, decidió volver a su habitación con la esperanza de que nadie la viera salir de la habitación de Snape. Presionó el pomo para salir, pero la puerta estaba cerrada con llave, lo que le recordó su situación. Tengo la boca cerrada. Si alguien me ve así, preferiría estar muerta. Exclamó y desistió de irse mientras volvía a mirar a Snape, que yacía en la cama, pero él dormía profundamente y ella no podía hacer nada. Sin otra opción, Bellatrix terminó cayendo al suelo, mientras agarraba la manta que Snape había tirado con ella desde la cama y se acostaba. Al día siguiente, un rumor que había comenzado la noche anterior con otras casas finalmente llegó a Slytherin. Narcisa lo oyó, incapaz de creerlo, y de inmediato cruzó el pasillo hacia la habitación de Snape, cuando era muy temprano para que aparecieran otros estudiantes. Llamó a la puerta para averiguar qué pasaba realmente, porque lo que había oído era increíble. La puerta se abrió un momento después, y Snape la miró. «Narcisa, ¿qué haces aquí?», preguntó Snape bostezando tras dormir un poco más de lo habitual. Quería saber si tú, ni siquiera pudo terminar la frase cuando vio a su propia hermana salir de la habitación de Snape con una expresión inusual. «Pagarás por esto», le gruñó a Snape mientras salía de la habitación, pasando junto a Narcisa. Él ya había quitado el hechizo que le había puesto, pero eso no le impidió maldecirlo con todas sus fuerzas, con las manos temblorosas y golpeando los pies contra el suelo, sin siquiera mirar a su hermana. Narcisa, al ver esto, abrió los ojos y la boca tanto como le fue humanamente posible, sorprendida por lo que veía. Vio a Bellatrix alejarse por el pasillo y volvió a mirar a Snape, buscando respuestas con la mirada. «¿Ustedes dos, pasaron la noche juntos?». Apenas podía creer lo que decía. Sin embargo, Snape negó con la cabeza. «Eso no es lo que crees. Esta loca me siguió y se negó a irse por un rato, así que me fui a dormir. Se quedó en la habitación, aunque fue culpa mía», comentó. Narcisa se quedó sin palabras ante lo que acababa de oír. Al ver esto, Snape continuó. «En fin, ¿eso es todo lo que querías?». «¿Por qué tengo que irme ya?», dijo, retrocediendo un paso. «Espera.
Narcisa lo detuvo antes de que pudiera cerrar la puerta. Oí lo que pasó en Oxmeade, fuiste tú, ¿verdad? ¿Mataste a todos esos magos? Narcisa no pudo evitar quedarse aún más sorprendida al ver que alguien aparecía y eliminaba a todos los magos oscuros. Se podría decir que, Snape no tenía motivos para ocultarlo. Mientras tanto, la escuela se encontraba en una situación bastante sombría, con gente llorando aquí y allá por la muerte de sus amigos. Pero entonces surgió un rumor increíble para quienes aún podían prestarle atención, que era la gran minoría. Bellatrix Black tenía una aventura con Severus Snape. Los estudiantes afirmaron haberlos visto besándose a escondidas en la biblioteca. Esto corrió como la pólvora, sobre todo entre los estudiantes de Slytherin, que estaban más tranquilos en medio del caos de Oxmeade. Lucinda, Clarissa y Andrómeda oyeron esto y se quedaron sin palabras, cada una con sus propios pensamientos. Andrómeda, por su parte, decidió de inmediato confrontar a su hermana sobre tal asunto. Mapache aquí. Como podéis ver, quería que este capítulo tratase enteramente sobre una interacción entre Bellatrix y Snape. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. A pesar de los impactantes chismes, la escuela seguía sumida en la tristeza, como era de esperar. Al salir Snape de su habitación, los alumnos se habían reunido esa mañana en la sala común de sus casas, en silencio. Algunos seguían llorando, otros estaban frustrados y enfadados. Juro que destruiré a esos malditos magos oscuros. Gritó James Potter entre su grupo en Gryffindor, extremadamente frustrado por lo que les había sucedido a algunos de sus amigos y conocidos, algunos torturados, otros muertos en el ataque. Sus pensamientos volvieron de repente a los acontecimientos del día anterior, mientras estaba en la ciudad con su grupo, cuando ocurrió el ataque y trató de proteger a los demás, pero estaba demasiado débil para luchar contra un adulto. Se quedó atrás para contener a Lupin, Black y Pettigrew mientras escapaban, perdiendo la pelea un momento después. Lo torturaremos, dijo el mago oscuro, cuando estaba a punto de agarrar a James, pero alguien emergió y exclamó: «Él no, es sangre pura». El otro habló. James se despertó entre muchos en una enfermería estabilizada en el patio de la escuela mientras encontraba a sus amigos. Al final, se sintió débil e inútil. Volviendo al presente, los merodeadores fueron a la sala común de la escuela, encontrando al resto de la clase con el mismo humor, mientras que Snape vio a Lily y se acercó a ella, alegrando su ánimo. «Lily», dijo mientras la niña lo miraba a él y a los demás. «Hola, chicos», dijo Lily en voz baja. Lily, por desgracia, estaba luchando contra otros magos oscuros y no pude estar a tu lado cuando estabas en peligro, dijo, intentando coquetear. Lupin, Black y Pettigrew miraron en silencio con lástima por James. Después de todo, Lily no parecía prestarle atención, ya que miraba hacia la entrada del salón ignorando a James. Lily estaba mirando a Snape, mientras James vio dónde estaba su mirada y se enfureció inmediatamente con Snape, caminando con calma mientras parecía captar la atención de Lily de alguna manera. Lily miraba a Snape con una mirada bastante confundida, él había cambiado mucho, ya no parecía agradarle después de lo sucedido y Lily comenzaba a culparse por haberlo abandonado. Snape parecía estar rodeado de personas que se preocupaban por él y él también los protegía, como el incidente con la chica de Ravenclaw el otro día. Incluso vio a la niña a pesar de lucir triste en su mesa, ella esbozó una gran sonrisa para Snape mientras lo saludaba, con Snape asintiendo con la cabeza en señal de saludo. Lily sintió que el corazón le latía con fuerza. «Estoy celosa», murmuró sin poder evitarlo mientras veía a Snape dirigirse a un lugar vacío en la mesa de Slytherin. Pero lo que más inquietaba a Lily en ese momento era algo más. Después de todo, los recuerdos del día anterior comenzaban a regresar luego de haber llorado mucho por dos amigos que murieron en medio del caos de manera horrible y muchos conocidos corriendo la misma suerte, aparte de los que estaban sufriendo las secuelas mientras se recuperaban de la imperdonable maldición. Ella recuerda cómo vio a los magos morir detrás de los profesores misteriosamente, vio al hombre encapuchado del que todos hablan, matando a algunos magos oscuros mientras los profesores miraban al aire, vio cómo se movía y le recordó mucho a Snape, que la había derrotado tan fácilmente. ¿Por qué me recuerda esto a él? Era él. ¿Cómo? Se preguntó Lily. Espadas, Snape empezó a interesarse por las espadas justo después de transformarse, todavía recuerda la primera y la última clase de transfiguración a la que Snape asistió ese año. Había conjurado dos espadas extrañas.
Lily quería profundizar más, descubrir si realmente era él, cómo lo había hecho. Era increíble que el Snape que ella conocía hubiera exterminado a un grupo de magos tan fácilmente. ¿Oíste el rumor sobre Snape? Una amiga que estaba junto a Lily notó que seguía con la mirada al estudiante de Slytherin y empezó a cotillear. ¿Qué quieres decir? Lily no se dio cuenta después de haberse quedado en su habitación llorando. Escuché que un estudiante de Hufflepuff vio a Snape y Bellatrix besándose en la biblioteca, dijo el amigo, dejando a Lily atónita. Lily apenas logró articular sus pensamientos sobre esto cuando un grupo de búhos y otros animales portadores de correo entraron en la sala común en ese momento. La noticia, comentó un estudiante mientras esperaba a que le entregaran todos los periódicos. Lily recibió uno frente a ella, quedándose atónita. ¿Qué es esto? Exclamó un estudiante en la mesa. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué tratas a esta persona de esta manera? Exclamaciones comenzaron a surgir de las 3 mesas víctimas del ataque, mientras Slytherin permanecía en silencio pero ligeramente satisfecho con la situación. El director recibió el periódico frente a él junto con los demás profesores, mientras algunos se volvían hacia Albus. Oiga, director Dumbledore, esto no está bien, murmuró Flitwick con una mirada interrogativa. Dumbledore miró el periódico mientras suspiraba. No lo había tenido fácil el día anterior, pues había estado en el Ministerio de Magia, en una audiencia privada con el ministro de Magia. Esto fue inadmisible, director Dumbledore. Gruñó el hombre a cargo del Ministerio de Magia y continuó. No solo murieron estudiantes nacidos de muggles, sino también varios otros magos de familias de sangre pura, aunque no de las principales. Aún así, es algo que no podemos ignorar. Dijo. No puedes preocuparte por estos magos cuando también murieron estudiantes por su culpa, ¿verdad? Dijo Dumbledore con tono de insatisfacción, aunque aún controlando su ira. Sabes que estas familias querrán una explicación, más aún cuando hay un carnicero, quizá muggle, por ahí matando magos, y nadie puede decir aún quién lo hizo. Exclamó el ministro. Estoy de acuerdo contigo en eso y estoy haciendo todo lo posible para encontrar al culpable, pero eso no cambia el hecho de que ellos lo empezaron. Dumbledore se dirigió a los hombres que tenía delante. Asesinado a cuchilladas, algo tan brutal, director Dumbledore, ¿por casualidad estamos de vuelta en el siglo XV? Queremos saber quién era esa persona. Esto es más importante que preocuparse por los hijos de muggles. Podemos resolverlo con hechizos mentales, dijo el ministro. No puedes. Dumbledore estaba a punto de hablar, pero el ministro continuó. Tendremos que reemplazarlo. Ha demostrado ser un director ineficaz en tiempos de crisis, mientras no estaba en la escuela, dijo el ministro, y los demás asintieron. Pero ministro de magia, ambos estábamos en una reunión en ese momento, dijo, casi perdiendo el control de su voz, pero el hombre no parecía muy contento con esto. Eso no importa, lo que importa es que usted, como director, estaba fuera de la escuela. Nadie más lo aceptará como director. Habló con terquedad. Solo intentan echarme la culpa. La voz de Dumbledore se alzó, enfureciéndose, y asustó a los hombres del ministerio por un momento, haciéndolos retroceder, mientras Dumbledore empezaba a comprender lo que querían. Mantengamos la calma, caballeros, empezó de nuevo, ya sin enfado. ¿Qué pretenden? Preguntó. Queremos encerrar al asesino de los magos de sangre pura en Azkaban. Lo buscaremos y ofreceremos una gran recompensa por asesinato, tortura y brutalidad. Con esto, encontraremos la manera de que sigas como director de Hogwarts, dijo el ministro, y Dumbledore asintió, sabiendo que le estaban echando la culpa a este hombre, pero ¿qué más podía hacer? Así se hará, comentó Dumbledore al final, tenía que mantener su posición como director, solo él podía derrotar a Voldemort, y haría todo lo posible para lograrlo. A pesar de colocarlo a él como responsable del ataque en Hogsmeade y no a los magos oscuros como salía en el periódico de hoy, Dumbledore también necesitaba saber quién era este hombre que nunca había tenido antecedentes de actuar en el mundo mágico hasta hoy. Después de todo, nadie mataba con espadas, tenía que ver si esta persona era un aliado o un enemigo. A pesar de haber luchado contra los magos oscuros, podía ser alguien que debía ser eliminado si era un peligro para el mundo mágico, y Dumbledore se encargaría de eso. Después de todo, él es el mago que tiene el papel de eliminar todo mal, sin importar lo que tenga que hacer. Dejando de lado el síndrome de héroe de Dumbledore, alguien allí, esa mañana, no estaba muy satisfecho. Snape se había sentado en un lugar vacío mientras los chismes empezaban a extenderse, y todos los estudiantes de Slytherin lo miraron en cuanto se sentó. Hubo miradas de admiración, miedo y frustración, pero Snape las ignoró todas mientras comía para recuperar su energía del entrenamiento de la mañana. Hasta que apareció el periódico.
Miró las páginas que tenía delante con la portada sobre el evento de ayer, lo cual no le sorprendió, pero el titular y el artículo lo impactaron profundamente. Violencia en Oxmeade. Un brutal ataque del hombre de espadas deja varios muertos en el enfrentamiento, incluyendo estudiantes y magos de sangre pura. El titular era parcial, culpando a Snape, y el artículo era aún peor, centrando toda la atención en ese hombre que eliminaba a sus oponentes con espadas, un método brutalmente anticuado para la comunidad mágica. Snape leyó esto mientras arqueaba una ceja, lo que generó cierta frustración. Parece que este hombre es el culpable, exclamó un estudiante de Slytherin, complacido con el titular. ¿Viste? Mató con espadas, debe ser un mugle, es un peligro para el mundo mágico. Mi hermano murió por culpa de este lunático, ojalá lo maten y lo torturen. Los estudiantes de Slytherin comenzaron a exclamar, mientras que las demás mesas opinaban lo contrario. ¿Cómo pueden? Se quejó de inmediato un estudiante, aún traumatizado por lo ocurrido ayer. Cuando creyó que lo matarían o lo torturarían hasta la muerte, fue salvado por ese hombre misterioso. Sí, me salvó, ¿cómo pueden tratarlo así? Exclamó alguien de Gryffindor. Fueron los magos oscuros quienes nos atacaron. ¿Por qué el que los mató es ahora el villano? Alguien de Ravenclaw también estaba furioso. Esos idiotas del ministerio simplemente están culpando a alguien más por este desastre, murmuró otro estudiante, frustrado. Snape siguió mirando el periódico hasta que se levantó, incapaz de hacer nada al respecto y con ganas de irse. Parece que el Ministerio de Magia es bastante corrupto. Pensó que, después de todo, era obvio que buscaban culpar a alguien después de haber tardado tanto en aparecer. Pero no debería sorprenderme, ¿qué más se puede esperar de la política? Concluyó al salir de la sala común. En fin, parece que también tendré que lidiar con ellos, con esta panda de idiotas. Y estoy seguro de que el director también influye en esto. Murmuró para sí mismo, caminando por los pasillos del colegio para comenzar su jornada. Snape vio que la escuela mantenía el mismo ánimo por el resto del día, no le era indiferente, realmente no le gustaba ver este tipo de injusticia, pero a pesar de sentir lástima por los estudiantes muertos, no había mucho que pudiera hacer. No tenía el poder suficiente para cambiar este suceso, así que hizo lo que estaba a su alcance. Masacró a todos, salvando a tantos estudiantes como pudo. Ahora necesitaba hacerse aún más fuerte y ganó un montón de subidas de nivel matando a todos esos magos, así que era hora de empezar a acumular más puntos en los próximos días mientras continuaba su entrenamiento. Después de todo, parece que tiene muchos enemigos, de muchos lados, ya sean magos oscuros, ahora el ministerio, e incluso Dumbledore son fuerzas que no podrán coexistir juntas en el futuro y tenía la intención de exterminar a todos a su paso. Los días iban pasando en Hogwarts mientras la presión continuaba sobre el colegio, con muchos grupos del Ministerio de Magia aún circulando por la zona e incluso algunos entrando al colegio para investigar los hechos y llamar a algunos alumnos para hablar. El ambiente seguía siendo bastante sombrío, y los estudiantes, en su mayoría, sentían tristeza por sus compañeros. Muchos terminaron saliendo de la escuela para ver a sus familias con la intención de olvidar los horrores de lo ocurrido en el pueblo. Era sábado, casi una semana después de los acontecimientos, y Snape mantenía su rutina bastante discreta, no involucrándose con casi nadie y nadie lo veía, mientras se teletransportaba por la escuela sin dejar rastros usando su habilidad. En ese momento se encontraba entrenando, decidido a hacerse más fuerte y así comenzó a distribuir todos sus puntos ganados en los últimos días, centrándose más en la magia que en el cuerpo. Comenzó a entrenar un nuevo tipo de magia. Estaba la telequinesis y la magia de fuego, pero había algunas que pretendía desarrollar con otros elementos, una de las cuales terminó clasificando como magia de tormenta, que puede controlar todo tipo de elemento dentro de una tormenta. Su varita empezó a acumular electricidad mientras intentaba desarrollarla. Quería una magia de relámpago, aún más rápida y letal que la magia de la muerte. La electricidad recorrió la varita hasta que perdió el control y desactivó el relámpago. Aún es muy difícil, murmuró, al ver que el resultado no era tan agradable como esperaba. Fue entonces cuando sintió una perturbación en el aire y un elfo doméstico se le acercó. Señor Snape. Dobby apareció, llamándolo inmediatamente, parecía bastante nervioso. ¿Sí, Dobby? Snape lo miró sin entender su expresión urgente. Escuche, señor Snape. Tiene que salir de aquí. Empezó. Señor Snape, están registrando todo el colegio. Un grupo del Ministerio de Magia está con el director, buscando por todas las aulas cualquier rastro de este mago que atacó a otros en Hogsmeade, dijo con el mismo tono de urgencia. A Snape no le sorprendió.
Al fin y al cabo, no habían encontrado nada que pudiera probar la existencia de este mago en el colegio la semana pasada y probablemente estaban optando por registrarlo todo y a todos. Pero dudaba que entraran en los dormitorios de Slytherin, a diferencia de los de las otras casas. Dejando eso de lado, Snape se dio cuenta de que su escondite secreto ya no se usaría durante un buen tiempo. Entonces, sintió que la puerta del armario se abría. Parece que ya están aquí, comentó Snape. Sí, tenemos que salir de aquí, dijo Dobby. Nos vemos en la cocina, dijo Snape antes de usar su varita, ordenando al instante todo el desorden que había creado y desapareciendo en una sombra. El elfo doméstico chasqueó los dedos para desaparecer también. El director y los aurores entraron un momento después, mientras el director miraba con interés, pero el lugar estaba limpio, sin rastro de que alguien estuviera allí. Snape reapareció como una nueva sombra en medio de la cocina. Esto sobresaltó un poco a los elfos domésticos que estaban cerca, pero pronto se tranquilizaron al ver que solo era el señor Snape. Snape suspiró, un poco frustrado por la situación, y volvió su atención a la criatura más grande del lugar, que estaba comiendo lodo del gran cubo poco profundo donde los elfos domésticos ponían todo tipo de comida y la trituraban, particularmente repugnante ya que caminaban descalzos. Tendrán que irse de aquí también, evaluó Snape al ver que la cocina sería otro lugar donde buscarían cualquier cosa, pero los magos no hablarían de ello a menos que se lo pidieran, y Snape dudaba que a alguien le importaran los elfos domésticos. Su mirada se posó en el elfo doméstico. Necesito continuar mi entrenamiento, ¿hay algún lugar donde pueda seguir practicando magia? Preguntó Snape, mientras todos los elfos domésticos se rascaban la barbilla con expresión pensativa. No lo sabemos, varios elfos domésticos hablaron al mismo tiempo. Conozco uno que existe. Respondió un elfo doméstico que Snape no conocía. Oye. ¿No es esa puerta que rara vez aparece en el 7º piso? Sugirió un elfo mientras todos parecían recordarlo. Es cierto, pero casi nadie lo ha visto, nadie sabe cómo llegar, dijo otro. Snape asintió, aún recordando aquellas palabras cuando les preguntó a los elfos sobre los lugares en Hogwarts hace más de 6 meses, aunque no había prestado mucha atención a ese tipo de habitaciones. Espera. ¿Dijiste una habitación en el 7º piso? La conozco, dijo de repente un elfo, uno que Snape recordaba que había llegado hacía unas semanas a la cocina. Mi abuelo me habló de esa habitación. Se llama la sala de los menesteres, o la habitación necesaria. Dicen que, cuando realmente la necesitas, aparece. Mi abuelo cuidaba de varios animales en este lugar para un poderoso mago de su época, que usaba la habitación solo para él. El joven mago entrenaba, estudiaba y cuidaba de sus animales, todo en un mismo lugar, ante las narices de todos. Siempre contaba lo bien que lo trataba su amo y lo poderoso que era. Pero, sin embargo, en cuanto el mago murió, la habitación desapareció con él y tuvo que irse. Mi abuelo murió poco después, murmuró el elfo doméstico con tristeza. Snape asintió. Le echaré un vistazo luego, murmuró, pues no tenía nada más que hacer y se llevaría su Grapporn, pues ya no podía guardarlo en la cocina con el ministerio buscando algo. El animal ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando exclamó sorprendido y fue absorbido por la bolsa de Snape, mientras éste se preparaba para irse, pero alguien lo interrumpió en ese momento. Señor Snape, ¿puedo pedirle un favor? Si no es mucho pedir, quería que me ayudara. Señor Snape, habló con un tono algo desesperado. Habla, Dobby, dijo Snape mirando al elfo, que nunca pide nada, así que era extraño. Es que tengo un hijo, empezó Dobby. Se llama Dobby. Es un elfo doméstico bastante joven y quería traerlo aquí, pero no pude, ya que lo capturaron y lo venderán en una subasta en algún lugar. Quería saber si podrías comprarlo. Sé que es mucho pedir, pero también sé que lo cuidarás, ya que fue capturado por magos oscuros, dijo, y Snape lo pensó un momento. No le pareció mala idea. Después de todo, llevaba mucho tiempo queriendo comprar un elfo doméstico. Sin embargo, ese subastador del mercado negro le había estado dando largas en los últimos meses. Si había una subasta con un elfo doméstico, como mencionaba Dobby, seguramente sería en esa subasta, y él haría todo lo posible por comprarlo. Miró a Dobby y asintió. Sí, estoy muy interesado, dijo Snape. Me gustaría adquirir a su hijo. Dobby sonrió ampliamente al oír esto, con sus enormes ojos. Muchas gracias, señor Snape. Saber que podía contar con usted, será un buen amo y cuidará muy bien de mi pequeño, dijo. ¡Viva el señor Snape! Exclamaron varios elfos domésticos al unísono. Snape asintió después de eso.
Luego salió de la cocina con un teletransporte y regresó a su dormitorio. «¿Puedo hacer más pociones?», murmuró, mirando el horario. Como iba al mercado negro al día siguiente, necesitaba aumentar sus reservas. Al día siguiente, lo primero que hizo fue entrenar de nuevo para ganar algunos puntos más mientras aún no estaba en el cuello de botella del sistema. Salió mientras todos los alumnos aún estaban comiendo en el salón común, acercándose a las chimeneas donde el señor Filch custodiaba, como siempre, sosteniendo a su gato como a un bebé, el lugar. «Deténgase ahí, señor Snape. No puede abandonar la escuela como antes», dijo obstinadamente. A Snape no le gustó eso. «¿Quién dijo eso?». «Tengo un trato con el director», respondió con tono severo. «¿Pero no viste lo que pasó en Hogsmeade? Todas las salidas están prohibidas para todos los estudiantes, incluso para ti, que siempre pareces tener algún privilegio que nadie más tiene», dijo Filch con una mirada intensa. Snape suspiró. No estaba de humor para hablar con el director, así que simplemente se dio la vuelta y siguió caminando hasta doblar una esquina, mientras el señor Filch parecía satisfecho. Pero en cuanto Snape desapareció de su vista, se convirtió en una sombra y apareció detrás del hombre, caminando lentamente como un ladrón, sin que el otro y su gato lo notaran. Al acercarse a la chimenea, lanzó fuego mientras el hombre se asustaba, mirando rápidamente hacia atrás, esperando ver a alguien. Pero no vio nada y se rascó la cabeza. «¿Se rindieron a mitad de camino?», murmuró Filch, sin comprender la situación. Mientras tanto, Snape estaba de nuevo en el callejón Diagon, con una capa para ocultar su rostro. El lugar ya no parecía nada parecido a antes, con la gente susurrando entre sí en voz baja. Las calles estaban más vacías y las tiendas menos bulliciosas. A la gente le brillaban los ojos de miedo y frustración, mientras que las protestas se extendían por todas partes. Protestas por la búsqueda de un mago que mata a otros con espadas, protestas contra Hogwarts y la presión para destituir a Dumbledore como director, y protestas contra el propio Ministerio de Magia por dejar morir a todos los estudiantes. Muchos no eran tontos y no creyeron esas palabras del periódico, sin culpar también a los ministerios y a Hogwarts, mientras usaban al misterioso asesino de 50 magos oscuros como chivo expiatorio para intentar compensar a su bando y el error que cometieron. Algunos creían que el misterioso mago era un héroe. Pero eso no le importó, pues pasó de largo y se dirigió al mercado negro, donde encontró al mismo hombre vigilando la entrada, quien ya ni siquiera le cobraba a Snape y simplemente le abrió la puerta. Fue a la tienda de pociones, como siempre, mientras lo miraban fijamente, pues probablemente pensaban que era el misterioso fabricante de pociones. Vendió las pociones de nuevo hasta que el hombre lo llamó. «Bueno, con esto terminamos nuestro asunto. Sin embargo, tengo buenas noticias. Habrá una subasta de un solo elfo doméstico. Seguro que te interesa», dijo. Después de todo, Snape había solicitado que se le notificara cualquier información sobre elfos domésticos y una posible subasta en la casa de subastas del mercado negro. «Lo sé», admitió Snape. «De acuerdo. Allí estaré. Dame la ubicación y también quiero llevar más ingredientes para crear más pociones y deducirlos de mi pago», dijo Snape mientras recogía algunos ingredientes especiales más de la tienda. Tras ver toda la información, supo que la subasta sería en 2 semanas con artículos nuevos. Asintió al salir y regresó a la escuela. Tras recoger unos libros que había pedido en una biblioteca de literatura Muggle en una tienda de magia, donde una mujer lo miró con extrañeza, reanudó su camino para regresar. Tras pasar entre las protestas y algunos aurores que corrían de un lado a otro, Snape regresó al lugar de viaje y regresó a Hogwarts. Pero en cuanto regresó, se encontró cara a cara con el director, que parecía estar esperándolo. «Señor Snape, qué grata sorpresa», dijo, sin enfadarse por la marcha de Snape, a diferencia del conserje, que lo miró furioso. Pero a este último no le importó. «Hola, director», saludó Snape formalmente mientras esperaba que continuara. «Señor Snape, me preguntaba si podría acompañarme a mi oficina. Me gustaría hablar con usted», pidió. Snape no estaba muy interesado en hablar con el director, pero sin elección, asintió, ya que tenía que hablar con él sobre cómo eran sus privilegios en la escuela. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.